Chicos, vamos a continuar resolviendo algunos problemas del Practiquemos Juntos. Problema número 8. Veamos lo que nos hicieron nosotros. Tengo un triángulo ABC, una bisectriz interior, una bisectriz exterior, y lo que me piden calcular es ese ángulo de medida de X. Para ello, me dan un dato numérico, que esa bisectriz en su prolongación va a medir 80. Analicemos entonces ese tipo de problema. Una de las ideas que hemos visto nosotros en el problema anterior era esta, que si es que yo tenía una bisectriz interior y una bisectriz exterior, estas dos líneas notables se intersectaban en un punto llamado excentro. De tal manera que si yo tenía la medida de ese ángulo, que lo denomino M, la medida de ese ángulo que se forma en ese punto de intersección va a ser equivalente ¿a cuánto? A la mitad del ángulo original. En ese caso, M medios. Tratando de sintetizar esa idea en el problema, vamos a ponernos a pensar dónde encontramos este tipo de estructura acá. Y para ello me debo dar cuenta de eso. Profe, eso de acá es una bisectriz interior. Así es. Eso de acá es una bisectriz interior. Muy bien. ¿Qué más? Esta bisectriz que se muestra acá es ¿qué cosa? La bisectriz exterior del triángulo ABC. Mi pregunta sería, ¿qué debo de hacer? Prolongar esas dos bisectrices de tal manera de que podamos ubicar el excentro. Y al determinar el excentro voy a poder relacionarlo ¿con quién? Con ese ángulo de acá. Analicemos esto. Veamos. Profe, ¿qué voy a hacer? Lo prolongo. Prolongo acá y al hacerlo me voy a dar cuenta que la intersección va a ser el excentro. De tal manera que ese ángulo, ¿cuánto debería de medir? Profe, si ese ángulo original es 2θ, ese ángulo que se muestra debe ser la mitad. ¿Y cuánto va a ser la mitad de 2θ? Θ. Muy bien. No obstante, lo que a mí me piden calcular, ¿qué cosa es? Es el valor de X. ¿Y cómo podemos hacer esto? De una manera muy simple. Si eso de acá es gamma, por opuesto por el vértice, ese ángulo de acá, ¿qué va a ser? Va a ser gamma. Y en ese caso voy a tener ese tipo de figura, que es un triángulo. De tal manera que si yo deseo calcular el valor de X, debo de calcular antes la suma de gamma más θ. Profe, ¿de dónde puedo sacar esa información? Voy a sacarla de ese triángulo. Analicemos ese triángulo. En ese triángulo que se va a cumplir que la suma de un ángulo interno más la suma de otro ángulo interno, ¿qué me debe dar? La medida del ángulo externo. Es decir, que el valor de θ más el valor de gamma va a ser igual a 80 grados. Si eso es equivalente a 80 grados, me pongo a pensar en mi problema. Profe, ¿cómo calculo entonces el valor de X? Planteando una ecuación. Para mí, ¿qué sería? Gamma más ¿quién? Más θ más ¿quién? Más X igual a 180. Profe, entonces, si gamma más θ es 80, ¿cuánto debería de ser el valor de X? ¡Tararán! X debe ser 100 grados. Y esa es la respuesta.